Hablar de Donald Trump es hablar de una figura que divide, que genera pasiones y rechazos en igual medida, y que ha dejado una huella imposible de ignorar en la política estadounidense. Pero para comprender la magnitud de su influencia, no basta con observar sus discursos, sus mítines o sus polémicas más mediáticas, hay que mirar más arriba, hacia una de las instituciones más poderosas y silenciosas de Estados Unidos, la Corte Suprema. Allí, lejos del ruido de las campañas y los titulares, se deciden batallas que cambian la vida de millones de ciudadanos. En el corazón del sistema estadounidense, la Corte Suprema no es solo un tribunal, es el guardián de la Constitución, el árbitro final en los conflictos que definen la democracia. Sus sentencias marcan precedentes que pueden perdurar décadas, incluso siglos, mucho más allá de los mandatos de cualquier presidente. Y en los últimos años, la relación entre Trump y esta institución se ha convertido en un punto de inflexión que está moldeando el presente y el futuro del país. Durante su presidencia, Trump logró lo que pocos mandatarios han conseguido: nombrar a 3 jueces en la Corte Suprema, inclinando la balanza hacia una mayoría conservadora que aún hoy sigue marcando el rumbo de las decisiones judiciales. Ese legado, invisible a simple vista para muchos, es una de las claves más importantes para entender por qué su influencia no terminó al dejar la Casa Blanca. Desde temas tan sensibles como el aborto y los derechos reproductivos, hasta cuestiones económicas, migratorias y electorales, la sombra de sus nombramientos sigue pesando en cada fallo. Pero lo fascinante, y a la vez inquietante, es cómo esta relación trasciende el ámbito jurídico para convertirse en un reflejo de las tensiones políticas y sociales de Estados Unidos. Cada decisión de la Corte se siente como un eco de las divisiones que recorren el país, un terreno donde se enfrentan visiones opuestas de lo que debe ser la democracia, la libertad y la justicia. Y en ese terreno, Trump ha sabido jugar su papel, ya sea como presidente en funciones o como líder que aún marca la agenda nacional desde fuera del poder formal. Este vídeo no es solo un repaso de hechos jurídicos, sino un viaje a través de las implicaciones más profundas de esta relación entre Trump y la Corte Suprema. Porque lo que está en juego no es solo la interpretación de la Constitución, sino el modelo de país que Estados Unidos quiere ser en las próximas décadas. El impacto de Donald Trump en la Corte Suprema comenzó con lo que muchos analistas consideran uno de los movimientos más decisivos de su mandato: el nombramiento de 3 jueces en un solo período presidencial. Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett no solo completaron la Corte, sino que la inclinaron hacia una mayoría conservadora que aún hoy guía muchas de sus decisiones. Esto no fue un simple detalle técnico, significó un cambio estructural en el equilibrio de poder, capaz de marcar generaciones enteras. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta influencia es el fallo que revocó el histórico caso Roe vs. Wade, que desde 1973 había protegido el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. Con esa decisión, la Corte Suprema abrió la puerta a que cada estado legislara libremente sobre el tema, generando un mapa profundamente dividido, algunos garantizando el derecho y otros restringiéndolo de forma radical. Aunque Trump no fue juez ni dictó la sentencia, los magistrados que él designó con acento agudo fueron claves en esa mayoría. Para muchos, este es el ejemplo más evidente de cómo un presidente puede seguir influyendo en la vida de millones incluso después de dejar el poder. Otro terreno donde se ve reflejada esta relación es en la política migratoria. Durante su presidencia, Trump impulsó medidas severas, desde el veto migratorio a ciertos países hasta la política de tolerancia cero en la frontera. Varias de esas políticas fueron llevadas a la Corte Suprema, y los jueces designados durante su administración inclinaron las decisiones en su favor. Más allá de si esas políticas se mantienen hoy o no, el precedente judicial que dejaron sigue influyendo en el debate sobre quién puede entrar, quedarse o ser deportado de Estados Unidos. La economía tampoco queda fuera de este tablero. Fallos relacionados con el poder regulador del gobierno, con los límites de las agencias federales o con disputas sobre impuestos han reflejado un giro hacia posiciones más conservadoras en términos de limitar la intervención del Estado.
Esto, de nuevo, no se entiende sin mirar los nombramientos de Trump y cómo reconfiguraron el pensamiento dominante dentro del tribunal. Pero el punto más delicado aparece en el terreno electoral. En un país donde las elecciones se disputan voto a voto y estado por estado, la Corte Suprema tiene un poder enorme al definir cómo se cuentan los votos, qué leyes electorales son válidas y cuáles no. Durante y después de las elecciones de 2020, varias apelaciones relacionadas con denuncias de fraude llegaron a la Corte. Aunque muchas fueron rechazadas, la percepción de que la institución se ha vuelto un campo de batalla político ha quedado instalada en la sociedad estadounidense. Y esa percepción erosiona la confianza en la democracia misma. En este contexto, la relación entre Trump y la Corte Suprema no se limita a un pasado ya escrito. Cada nuevo fallo, cada nueva interpretación, se lee bajo la sombra de esos nombramientos y de la influencia que sigue ejerciendo. La ciudadanía se pregunta si el tribunal está actuando como un árbitro neutral o si se ha convertido en una extensión de las batallas partidistas. Y es en esa duda donde se juega gran parte de la estabilidad institucional de Estados Unidos. En definitiva, los jueces designados por Trump han redefinido no solo el rumbo de la Corte, sino también los debates más profundos de la sociedad estadounidense, desde el derecho a decidir sobre el propio cuerpo hasta cómo entender el voto, la migración y el papel del Estado. Y lo más inquietante es que estas decisiones no son temporales, muchas de ellas marcarán el rumbo del país por décadas, mucho después de que Trump haya dejado de ser protagonista directo en la política. Cuando miramos la historia de Estados Unidos, entendemos que pocas instituciones han tenido un peso tan decisivo como la Corte Suprema. Allí se han definido los derechos civiles, la segregación racial, la libertad de prensa y la ampliación, o limitación, de las libertades individuales. Y lo que hoy vivimos con los nombramientos de Trump no es solo una anécdota de su presidencia, sino un punto de inflexión que recordará la historia. La gran paradoja es que Trump, un presidente que despertó tanta polémica en sus discursos, en sus formas y en su manera de gobernar, ha dejado como herencia algo mucho más silencioso, pero más duradero: una Corte Suprema con mayoría conservadora que seguirá marcando el rumbo del país mucho después de que su nombre desaparezca de los titulares. Esa es, quizás, la forma más poderosa de influencia política, no en lo inmediato, sino en el largo plazo, cuando las decisiones del tribunal resuenan en las vidas de millones que ni siquiera recuerdan qué presidente los nombró. El futuro de Estados Unidos, en gran medida, se juega en esa tensión entre una sociedad diversa y cambiante, y una corte que hoy responde a principios conservadores que no siempre reflejan esa diversidad. ¿Podrá el tribunal mantenerse como garante neutral de la Constitución, o se convertirá en un campo más de batalla política? ¿Será un espacio de justicia imparcial o un reflejo de la polarización que atraviesa al país? Estas preguntas no tienen respuesta inmediata, pero ya están definiendo la confianza de los ciudadanos en la democracia. Y aquí aparece la reflexión más profunda: un sistema democrático no se sostiene solo con leyes, sino con la confianza de la gente en sus instituciones. Cuando esa confianza se quiebra, cuando la Corte Suprema es vista como un actor político más y no como un árbitro imparcial, el riesgo no es solo jurídico, es existencial. Estados Unidos podría enfrentar no solo divisiones políticas, sino una fractura en la base misma de su democracia. Quizá esa sea la verdadera lección de todo este proceso, que las decisiones tomadas en silencio, en salas de mármol y con jueces vestidos de toga negra, tienen un poder más transformador que los discursos encendidos o los titulares de prensa. Y que, para bien o para mal, el legado de Trump en la Corte Suprema será recordado como uno de los capítulos más decisivos de la historia reciente. El futuro está abierto. Y dependerá de cómo los ciudadanos, los líderes y la propia Corte respondan a este desafío. Lo que está en juego no es solo la interpretación de la Constitución, sino la confianza en que la justicia, incluso en tiempos de polarización, puede seguir siendo el último refugio de una nación.